la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, asustada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no teman. Entonces respondió Pedro diciendo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento, Jesús le extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, dice la palabra del Señor, que el viento se calmó. Y el último versículo: entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Vamos a decir que tenemos que levantarnos y decidimos no levantarnos. ¿Va a afectar nuestra vida? Sí. Pero no la va a afectar al punto de llevarnos a la muerte. Quiere decir que en la vida, desde que entró el pecado a este mundo, todo es solución de problemas. Vivir es resolver los problemas. Si tú estás esperando una vida sin problemas, mejor no vivas, porque la vida es la solución permanente de problemas. Los médicos no tendrían trabajo si no hubiesen problemas de salud. Los arquitectos no tendrían trabajo si no hubiesen problemas de vivienda. Los profesores no tendrían trabajo si no hubiesen problemas de ignorancia. Y los pastores no tendrían trabajo si no hubiese el problema del pecado. Quiere decir, la vida es la permanente solución de problemas, pero a veces enfrentamos problemas que parece que nos van a sacar de quicios. Problemas que simplemente sentimos que nos están abrumando y nos van a destruir. Y quién sabe que yo esté predicando en esta mañana a alguien que está enfrentando un problema de estos. Tu hogar semi-destruido, tu hijo hundido en las drogas o lejos de Dios, no quiere saber nada con la iglesia, o tu vida financiera destruida, que tanto debes, estás endeudado hasta el cuello. Son problemas que muchas veces sentimos que se nos escapan de nuestro control. No sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir y nos preguntamos: ¿dónde está Dios en este momento que no nos socorre? Bueno, aquella noche en el mar de Galilea, los discípulos se enfrentaban a un tremendo problema. ¿Cuál era el problema de ellos aquella noche? 1, tormenta. 2, lluvia. 3, tempestad. 4, oscuridad. 5, vientos contrarios.
tempestad, el agua entrando en la embarcación a punto de zozobrar. Yo creo que aquellos hombres, los discípulos, eran pescadores. Ustedes se acuerdan de que Jesús los llamó, estaban pescando, marineros con experiencia, acostumbrados a pasar noches enteras pescando en el mar. Ahora, ¿tú crees que una tormenta cualquiera los iba a asustar? No, hermanos. Para asustarlos, tendría que haber sido aquella tormenta una señora tormenta. Y la tormenta, todo indica el contexto, nos indica que debe de haber comenzado ya por las 9 o 10 de la noche. Pero ya eran 4:30, 5 de la mañana y la lluvia no pasaba. Y hay momentos en que tú piensas que con las fuerzas, con tu dominio propio, con tu sabiduría, con tu dinero, con tu habilidad, tú puedes resolver los problemas. Pero pasan las horas, los problemas no desaparecen y llega un momento en que, aunque tienes dinero, tienes juventud, tienes salud, tienes todo, te da la impresión de que te vas a hundir. No hay solución para tu problema. Bueno, los discípulos estaban enfrentando un tremendo problema difícil en sus vidas. Simplemente no veían solución y además no tenían la solución. ¿Estamos de acuerdo ahí, hermanos? Amén. Ahora vamos a ver lo que hemos aprendido. Voy a hacerte algunas preguntas. Te voy a hacer unas preguntas. No tengas miedo de equivocarte en las respuestas. Vamos a ver lo que hemos aprendido hoy en esta mañana, en estos minutos. Pero antes les quiero decir una cosa, antes de empezar con las preguntas. La ignorancia es el principio de la sabiduría. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Si tú no sabes, ya diste el primer paso para saber. Es decir, si reconoces que no sabes. Pero si finges que sabes, no sabiendo, no hay solución para tu ignorancia, porque nunca vas a aprender. Porque el primer paso para aprender es reconocer que no sabes. Entonces no tengas miedo de equivocarte en las preguntas que te voy a hacer. Vamos a ver, empecemos. Primera pregunta. Escúchame bien, ¿cuál era el problema de los discípulos aquella noche en el mar de Galilea? La falta de fe. Por ahí vamos. La voy a volver a repetir porque no me entendieron algunos. ¿Cuál era el problema de los discípulos aquella noche en el mar de Galilea? Amén, hermana Sarita, la tormenta. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Los discípulos eran cristianos? Claro que sí. Claro que sí, amén. Tercera pregunta. Cuando Jesús aparece en la vida de un cristiano, ¿los problemas desaparecen, sí o no? No. ¿Qué pasó, hermanos? Algunos dicen que sí y otros dicen que no. Vamos a aclarar esto ahorita. Vamos a ver, vamos a aclarar. Por favor, me dicen algunos de que muevan la placa del carro Toyota particular número 26474. Por favor, ahí, que me hagan el favor. Que si no lo remolcan, no lo remolcan, se lo vaya a llevar la grúa. Dice, por favor, háganme ese favor. Ok, vamos a aclarar esto ahorita. Si Jesús aparece en tu vida y los problemas no desaparecen, entonces ¿para qué aparece Jesús en tu vida? ¿Cuál es el mérito de creer en Cristo?
¿Cuál es la confianza? Gracias, hermano. De creer en Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre el que no tiene a Cristo y tiene problemas y el cristiano que dice que viene a Cristo, pero su vida continúa igual? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la ventaja de tener a Cristo Jesús? Entonces vuelvo a repetir la pregunta. Vamos a ver si me han comprendido. Cuando Jesús aparece en la vida de un cristiano, ¿los problemas desaparecen, sí o no? Hermanos, tienes que creer en esto y tienes que decirlo sin miedo. Yo no digo, hermanos, que no hay problemas en la vida de los cristianos. ¿Cómo no? Claro que hay, porque el diablo tiene hambre de los cristianos, quiere destruirlos, quiere acabar con la vida de ellos. Y la mejor manera de hacerlo es trayendo problemas a la vida de sus hijos. Pero cuando Jesús aparece, tienes que creer de todo corazón que los problemas desaparecen. Amén, hermanas. Muy bien. Quinta pregunta, vamos avanzando. Aquella noche, cuando los discípulos clamaron por Cristo Jesús, ¿Jesús apareció, sí o no? Sí, muy bien. Entonces viene la sexta pregunta, la más difícil de todas. Y cuando Jesús apareció, óigame, ¿desapareció la tormenta, sí o no? ¿Qué les pasó, hermano? ¿Qué les pasó? ¿No han leído el texto bíblico? Vamos otra vez a la Biblia. Vamos a resumirlo un poquito por el tiempo. No me digan que sí con esa respuesta. ¿Por qué? Porque el texto bíblico, si ustedes no recuerdan, lo hemos leído. Dice que Pedro estaba andando por el agua y de repente vio el viento y tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces, ¿Jesús había aparecido aquella noche, sí o no? Y la tormenta había desaparecido. Ay, hermanos, entonces, ¿en qué quedamos? No acabo de decir que cuando Jesús aparece en la vida de un cristiano, el problema desaparece. Y ahora Jesús apareció aquella noche y la tormenta no desapareció. ¿Qué pasó ahí? Ok, aquí está el principio del mensaje de esta mañana. Jesús apareció aquella noche en el mar de Galilea, pero la tormenta no desapareció. ¿Y sabes por qué? Porque la tormenta no era el problema. Porque si la tormenta hubiese sido el problema, con la llegada de Jesús, el problema hubiese desaparecido. La tormenta también hubiese desaparecido. Y si la tormenta no desapareció, es porque ese no era el problema. Es cierto que ellos pensaban que el problema es la oscuridad, el viento, la tempestad. Pero eso, hermanos, no era el problema. Tanto no era el problema que cuando Jesús vino aquella noche y desapareció el verdadero problema, el cobarde Pedro, que un minuto antes estaba pensando que iba a morir, clamaba en su mente: se acabó mi vida, ya no tengo que hacer, ¿dónde está Dios? Pero cuando Jesús apareció y el problema desapareció, porque cuando Jesús aparece, los problemas desaparecen, y aquella noche el problema desapareció. Es cierto que la tormenta no desapareció, pero el problema sí desapareció. Ese cobarde Pedro se levantó y empezó a andar por encima del agua. ¿Había lluvia, hermanos? Sí. ¿Había tempestad? Sí. ¿Había oscuridad? Sí. ¿Había olas gigantescas? Sí.
Pero ¿qué le importaba a Pedro? Ya no le importaba nada. ¿Por qué? Porque el problema había desaparecido. Hermano, yo sé que la curiosidad te está mordiendo a estas horas de la mañana. Pero, ¿cuál era el problema? ¿Saben qué? El problema no estaba fuera de él. El problema, hermanos, estaba dentro de él. Era esa cobardía. Era el pesimismo. Era la derrota. Era la falta de fe. Era la falta de confianza. Era la duda. Era el miedo. Eso, hermanos, eso era el problema. Y aquella noche cuando Jesús apareció, metió la mano, arrancó del corazón de Pedro el pesimismo, la falta de fe, la desconfianza, la duda. Arrancó, problema resuelto para Pedro. Y de una vez el problema resuelto, Pedro empezó a andar en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad. ¿Cuál es el problema que estás enfrentando en este momento? ¿Es con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu jefe de trabajo? ¿Problema de dinero? ¿Problema de deuda? ¿Problema de salud? ¿Problema de enfermedad? ¿Cuál es tu problema en este momento? Permíteme decirte algo que tal vez te va a sorprender. Eso que tú piensas que es problema puede parecer problema para ti, pero ese no es tu problema. Porque generalmente el problema que enfrentamos no está fuera de nosotros, está adentro de nosotros. Infelizmente los seres humanos solo tenemos conciencia de las cosas exteriores. Te voy a explicar haciéndote una ilustración, contándote una historia. Una señora llega donde el pastor y le dice: pastor, el único problema de mi vida es el mujeriego, sinvergüenza, ingrato de mi marido que me dejó. Se fue con una muchacha de 22 años y me dejó aquí ya con casi 50 años. Y un día el pastor reconoció a ese hombre. Y el hombre le salió al encuentro al pastor y le comenzó diciendo: pastor, yo creo en Dios y creo en milagros, porque haber vivido casi 30 años al lado de esa mujer es un milagro, pastor. Porque, pastor, nadie aguanta, le dijo ese hombre al pastor, nadie aguanta, es una mujer horrible, explota por cualquier cosa, celosa, es horrible, pastor. Vivir al lado de esa mujer es vivir al lado de un monstruo. Ella dice que yo la dejé. No la dejé, pastor. Yo fui. No aguantaba, tenía que respirar. Yo no la dejé por otra. 2 años después conocí a esta mujer con la que estoy viviendo. Pero eso es después. No tiene nada que ver con que yo la dejé por otra. Miren el drama de este hombre. Pero esta mujer sigue amando a su esposo. Y todos los días se arrodilla y le dice a Dios: trae a mi esposo de vuelta, que es ingrato, mujeriego, yo lo amo, tráelo de vuelta. Yo lo perdono si lo traes de vuelta. Y Señor, si para traerlo de vuelta tienes que matar a la otra, mátala, pero trae a mi marido de vuelta. Y Dios ni mata a la otra ni trae al marido de vuelta. Y ella dice, exclama: Dios no me escucha. Pastor, ayúdeme a orar. Entonces el pastor se le queda viendo como que diciéndole: ¿qué? ¿Quieres que te ayude a orar para que la otra muera? Pero si ella se arrodillase y le dijese a Dios: Señor,
yo soy una mujer egoísta, soy una mujer mentirosa, chismosa, posesiva, y eso ha destruido mi matrimonio. No quiero ser así. Señor, cámbiame, hazme una cirugía interior, arranca mi corazón y dame otro corazón. Dios le va a resolver ese problema y se va a volver linda, atractiva, cariñosa, dulce, y el otro va a verla y va a regresar corriendo. Hermanos y amigos que están aquí presentes, que el esposo vuelva, ese no es el problema. Que el esposo se haya ido no es el problema, esa es la consecuencia del problema. Solo que el ser humano solo ve lo que está allí. Todos los novios que tienes te dejan. Allí tú llegas a la conclusión: los hombres no valen, o al revés, las mujeres no valen. Valen. Pero en lugar de mirar a los hombres o en lugar de mirar a las mujeres, piensa: ¿qué hay en ti que atrae a los hombres? O pueden empezar los hombres a ¿qué pueden atraer a las mujeres? Pero eso no es problema. Solo que mirarse adentro es muy doloroso. Muy doloroso. Por eso preferimos mirar para afuera. No nos miramos adentro. Aquella noche en el mar de Galilea, el problema no era que había oscuridad, que había la lluvia. No, mi problema es que no hay empleo, mi problema es que no sé inglés, mi problema es que esto, Yo no digo que esas cosas no existen, hermanos. Lluvia sí existe, recesión existe, falta de trabajo existe, que no sabes inglés es una realidad, eso está allí. Pero si tu verdadero problema es solucionado por Cristo Jesús, en medio de la recesión, en medio de no saber inglés, vas a andar victorioso, hermano, porque tu problema ha sido resuelto. Pero mientras andes, lamentándote, diciendo que, no soy nada, no tengo dinero para comprar alguna cosa, querido hermano, ¿qué va a hacer Dios por ti? Anda y pídele que te cure interiormente, como curó a los discípulos esa noche. Y después que los curó, ellos fueron capaces de andar en medio de la tormenta. Oh, querido hermano, tu problema no está fuera de ti, está dentro de ti. Y si tú quieres que Cristo solucione tu problema, tienes que pedirle a Dios que arregle las cosas que están desequilibradas ahí. Pero ¿saben qué, hermanos? Cristo Jesús nunca entra en la vida de nadie por la fuerza. Tú tienes que querer, tú tienes que decir sí, tú tienes que decir: Señor, te necesito. Tú tienes que decir: Señor, hazme nacer de nuevo. Yo no creo que mañana estarán resultando los problemas. No, seguramente que habrá tormenta, habrá viento contrario, habrá olas, pero el problema interior ya fue curado y ahora ustedes van a andar victoriosos en medio de las dificultades de la vida, porque el problema ya fue solucionado. Tú me vas a decir: pero ¿qué debo hacer para que Jesús entre en mi vida y me renueve por dentro? Tienes que ser bautizado. ¿Y qué debo hacer para que Jesús cure mi vida y entre en mi corazón? Tienes que nacer de nuevo. Vamos a ir, para terminar nuestras Biblias, en Marcos capítulo 16.
Marcos capítulo 16, versículo 16. Cuando lo tengan, hermanos, un fuerte amén. Dice la palabra del Señor: el que crea y sea bautizado será salvo. Y óigame bien en la otra parte del mismo versículo: pero el que no crea será condenado. Otro versículo dice: arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre del Señor Jesucristo y encontrarán perdón para sus pecados, dice el Señor. Si tú quieres decir eso a Cristo Jesús, voy a pedir a mi tía que venga para cantar. Y a ti, querido hermano, mientras ella canta, puedes decirle a Cristo Jesús: oh Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Ya no quiero seguir yo solito, luchando con las tormentas. Pero yo sé de que tú vas a andar en medio de las dificultades de la vida, porque tu problema ya fue solucionado por Cristo Jesús. Cuando el mundo me abandonó, me diste alegría cuando antes solo había amargura, me diste amor cuando nadie me quiso amar. Que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura ahora soy. Por eso, Señor, yo te canto, es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tomaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornaron en la realidad. Por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura ahora soy. Por eso, Señor, yo te canto, es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Con amor eterno te he amado, así dice nuestro Señor. Confía en Él.